se obtiene un consenso parlamentario de 87 votos y se dicta la resolución legislativa correspondiente, el señor Castillo ha dejado de ser presidente de la República. Y ya estamos en la comunicación con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor García, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa te escucha. ¿Cómo le va, Pedro? Gusto en saludarlo. Buenas noches. El ministro de Justicia, doctor García, dijo que no va a reconocer básicamente. El gobierno no reconocería esa decisión de la vacancia presidencial si se alcanzan los 87 votos este miércoles. ¿Qué le parece? Resulta curioso y hasta lamentable que quien asume la cartera de justicia sea el primer cipayo que, digamos, se pone en contra de la Constitución, es decir, se pone al margen de la Constitución. El señalar que se va a incumplir aquello que dentro del marco de la Constitución resuelva el Congreso de la República implica en los hechos la comisión del delito de sedición. Es decir, estamos oponiéndonos al cumplimiento de un conjunto de funciones que la Constitución señala. Y en consecuencia ya están al margen del Estado de Derecho. Entonces, si el gobierno, en Palacio de Gobierno, desconocen la decisión, en el hipotético caso, no sé qué tan negado podría ser, porque con este Parlamento ya nada se puede tener como certero. En el hipotético caso de que se alcancen los 87 votos y el presidente desconozca la decisión del Parlamento, el Consejo de Ministros desconozca la decisión del Parlamento, ¿ellos estarían cometiendo sedición? Por cierto, porque la sedición es una figura por la cual un grupo de personas, en este caso miembros de una parte del gobierno, se obstruyen e impiden, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las competencias que corresponden a otra parte del gobierno, ¿no? Pero, doctor García, la sedición, jurídicamente, ¿qué significa como delito? Hay tres delitos que digamos que atentan contra el orden constitucional. La rebelión, que implica el derrocamiento de un gobierno; la sedición, que implica el desconocer o impedir, digamos, el ejercicio de los actos de gobierno; y el motín, que es el tumulto. Desde el momento en que se produce la vacancia de la presidencia de la República por parte del señor Castillo, el señor Castillo ya deja de ser alto funcionario de la República, ¿no es cierto? Deja de pertenecer al aparato estatal y por razones de sucesión presidencial le correspondería, y hay que persignarse, pero es lo que correspondería a la segunda vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Eso es lo que dispone la Constitución, ¿no? Doctor García, a ver si encuentra usted alguna lógica constitucional a lo que dijo el ministro de Justicia aquí en Exitosa. Él dijo lo siguiente, abro comillas: hemos señalado que se van a utilizar todas las vías constitucionales y supranacionales para defender lo que en democracia corresponde en un Estado constitucional. Se tendrá que establecer que hay un inminente perjuicio a los derechos constitucionales y se tendrá que instrumentalizar una medida cautelar vía un amparo o una medida provisoria ante las instancias internacionales que correspondan. Le preguntan luego, ¿no van a aceptar la moción de vacancia? Así es, dice, y por una sencilla razón. Lo que se pretende con esa tercera vacancia es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya han sido discutidas en la primera y segunda vacancia. Además, se quieren hacer inferencias y calificaciones jurídicas de hechos y de aparentes elementos de convicción que no han sido corroborados, que corresponden al ámbito fiscal. Quieren construir una incapacidad moral permanente sobre la base de una investigación. ¿Encuentra usted alguna lógica jurídica dentro de todo lo que mencionó Félix Chero? Varias cosas, Pedro. Lo primero, hay una moción presentada por el congresista Edward Málaga, que tiene más de 300 páginas, que recopila de manera prolija, precisa y detallada una serie de acontecimientos que, a criterio de quienes han firmado esa moción, constituyen actos de indecencia, actos de indecoro, y que afectan la imagen, dañan la imagen y la legitimidad para gobernar. Si esa moción que ha sido admitida y que a la fecha cumple respetuosamente con los principios, garantías y derechos establecidos para el debido proceso, si finalmente se obtiene un consenso parlamentario
de 87 votos y se dicta la resolución legislativa correspondiente, el señor Castillo ha dejado de ser presidente de la República. Eso no le impide que, como cualquier ciudadano, pueda hacer uso del ejercicio del derecho de acción e interponer su acción de amparo, primero ante el Poder Judicial y eventualmente finalmente ante el Tribunal Constitucional, quien, como entidad de cierre de toda controversia constitucional, determinará si hubo acierto o hubo error, ¿no? Claro. Ese es el camino constitucional. Pero de allí a señalar de que no admitiremos, que, digamos, promoveremos, como se ha señalado en otro momento, que habrán algaradas, habrá revueltas, obviamente allí ya sí cruza, ¿no es cierto?, el marco de lo constitucional y pasa al terreno de lo político criminal, ¿no? Ya, pero y cuando menciona el ministro Chero que no existe una base legal para que lo pueda vacar el presidente debido a que se está tomando aparentes elementos de convicción que no han sido corroborados y que además estas imputaciones en la sentencia política que le pondrían al presidente en el Congreso con su vacancia realmente corresponden al ámbito fiscal, que lo están investigando y por lo tanto el Congreso, al parecer, según el ministro de Justicia, Félix Chero, no tiene por qué intervenir en ese sentido. La vacancia por incapacidad moral implica la convicción, ¿no es cierto?, de que el presidente de la República está realizando actos que contravienen lo que se llama la moral social. Actos que deshonran, deslustran la imagen del presidente. Y en ese sentido, lo que se requiere es, cumpliendo el debido proceso, vuelvo a repetirle, alcanzar el consenso parlamentario. Si esa decisión del Congreso no es del agrado, no es considerada pertinente por el afectado, este puede recurrir a la acción de amparo. Y todo allí transcurre dentro del marco constitucional. Pero no habría que adelantarse a lo que el Congreso va a resolver, ¿no? Ya, doctor García, para terminar, por favor, dígame, yo quiero escuchar alguna explicación como abogado, como constitucionalista, sobre la lectura que tienen desde el otro lado, desde Palacio de Gobierno, porque el presidente ya en 2 ocasiones está devolviendo esta moción de vacancia porque considera que está incompleta. Y la defensa del presidente ha señalado que la vacancia, si se da como en estos momentos se está planteando, no tendría validez por una violación al debido proceso parlamentario, porque la documentación para su debida defensa no está completa, no le entregan la información completa de sobre qué le pretenden vacar. ¿Tienen razón en ese sentido? No, hay un oficio, el 170 del año 2000, de este año, firmada por el presidente del Congreso de la República, en el que no solamente se le responde digamos, a la observación que hace la defensa del presidente Castillo, sino que se da cuenta de manera pormenorizada de las razones por las cuales el Congreso entiende de que se está cumpliendo con las garantías de debido proceso, y es por eso que va a continuar. Como repito, si al concluir el proceso hay alguien que considere que existen observaciones procesales, esto se tramitará en la vía correspondiente. Pero lo que no es admisible es el soliviantar, digamos, el generar un clima de tensión política, el de propiciar la violencia. Eso definitivamente es salir fuera del marco de la Constitución. Bueno, la tensión ya está hace muchísimo tiempo, pero doctor, si el presidente no va, pongamos en ese escenario probable, debido a que no le dan la documentación completa, si el presidente dice no voy, la defensa del presidente dice no voy, porque el día de hoy le reiteraron la invitación para que vaya pasado mañana a las 3 de la tarde al Parlamento y haga uso de su derecho de defensa y su intervención dentro de este debate de la moción de vacancia en su contra. Si el presidente no va, su defensa no va, ¿el Congreso tendría que suspender el pleno o puede continuar sin la presencia del presidente ni de su abogado? 2 cosas, Pedro. La primera, no extrañaría que el presidente de la República asuma esta actitud. Primero se negó a asistir al Ministerio Público ante sus citaciones y luego, forzado por las circunstancias, asistió,
pero finalmente tomó la decisión de no responder a ninguna de las preguntas que le formuló en el marco de una investigación preliminar el propio Ministerio Público. En este caso, si el presidente decide no asistir, ni tampoco, digamos, autorizar la presencia de su abogado, eso no impide a que la sesión se lleve a cabo y eventualmente se vote, ¿no? Se vote la moción. Pero, y eso sería plenamente constitucional. Esperamos más bien que el presidente tenga la varonía, ¿no es cierto?, de ir al Congreso y de poner sobre todas aquellas imputaciones que todos y cada uno de nosotros conocemos, porque son de público conocimiento, son las que se ventilan en los medios diariamente. Bien, doctor García Toma, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Gracias también, muy amable.